Que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando el programa Observatorio como cada lunes y saludo a la abogada Ileana Gómez. Buenos días, Anita. Buenos días a la mesa, quien nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy, este lunes, ya fresco. Ya fresco. Ya fresco. 1 de diciembre. Primero, inicio de mes. La también abogada Adriana Ortiz. Muy buenos días, Anita, Ileana, Homero, Eric, quienes estamos aquí en esta mesa, quienes por supuesto nos están escuchando y viendo y bueno, cada vez más sorprendidos. Nos acaban la sorpresa. Así es. El periodista Homero Bojorquez. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. A maestra Adriana, a Ileana, a Tiana Rosa y a Eric. Pues sí, como bien dice la maestra Adriana, cada vez más sorprendidos, pero bueno, ya no debemos estarlo tanto porque ha sido un año de muchas sorpresas, ¿no? Bueno, qué bueno que todavía tenemos la capacidad de sorprender. No, bueno, es que hay niveles. Sí, claro. Niveles, sí. Cuando pensamos que no haya algo que nos pueda sorprender, Sí, cómo no. aparece algo mayor. Sí, claro. Desbordante. Desbordante. Y luego otra más y otra más y así. No hemos ido así caminandito hasta ya estar en el último mes del año, ¿no? Qué cosa. Tan Qué rápido. Sí. Tan rápido el año. Se nos fue volando y a ver qué sorpresas nos trae todavía estas 4 últimas semanas Esperemos del que año. todas sean buenas. Ojalá que Esperemos para que todos sí. así sea. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Alejandro Gertz Manero pues renunció como fiscal general de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que será nombrado embajador, aún sin saber en cuál país amigo, como hicieron referencia. Lo aceptan. Así es. A la salida de Gertz Manero ha quedado como encargada de despacho Ernestina Godoy, la exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, y todo indica que en breve tiempo pues será ratificada en el cargo. Gertz Manero se va después de llegar al cargo en enero de 2019 como en ese entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 6 años después, él debió haber cumplido 9 años. Parece Sí. que fue el primer fiscal. Sí, Sí. así es. ¿Qué pasó con Gertz Manero? ¿Renunció? ¿Lo renunciaron? ¿Lo quieren como embajador? ¿Qué ha pasado? Necesitamos seguramente a Gertz Manero como embajador, ¿verdad? Digo, nuevamente, fuera de toda lógica, fuera de cualquier situación, pero no causa sorpresa. Esa es la única diferencia en este caso. ¿Por qué digo esto? Bueno, la salida de Gertz no fue sorpresiva. Es algo que en las últimas semanas se estuvo fomentando un rumor porque de pronto algunos entendidos decían que Gertz sí se creyó que era un fiscal autónomo y entonces empezó a hacer investigaciones o a sacar líneas de investigación que tocaron pues las fibras más sensibles y más cercanas al poder anterior del expresidente López Obrador y al poder actual también, lo cual incomodó a muchos. Y siempre hemos dicho, y en esta mesa, y yo lo digo con mucha frecuencia, que en política nada está escrito. Y pues efectivamente este movimiento de no sorpresivo, pero sí pues fuera de la ley y fuera de cualquier proporción, pues sí sí lo veíamos venir y no, en política nadie está muerto, porque veíamos a un Adán Augusto, a un senador Adán Augusto muerto políticamente. ¿Y qué tal? Alejado del poder. ¿Y qué tal de Y ahora el protagonista? respiro que le ha dado Bueno, asunto. Protagonista central de la historia, El que lleva la carta. pues, estaba ahí, esperábamos la carta, y la carta que no llegaba porque pues no le llegaban a Gertz Manero con las presiones de cómo hacerlo y qué hacerlo. Y pues entonces alguien que dábamos ya por muerto, vulnerable, de hecho así se presentaba incluso físicamente, pues hace 48 horas se mostró empoderado, con el control nuevamente de la bancada que coordina en el Senado, y diciendo, pues nada más para que les quede claro, que cuando los hilos del poder se mueven,
esto sucede. Y cuando no nos gusta, como lo que hizo Gertz Manero y su fiscalía, pues también se van. Entonces, de entrada, pues eso sorprende. Entonces, un senador carnal, porque pues sabemos de quién es hermano, al golpe con un fiscal carnal, porque además no recordemos, o sea, no debemos olvidar cómo llega Gertz Manero a la fiscalía. En realidad este es el primer fiscal general de la República en México, porque antes de esto lo que existía era un procurador general de la República. Cuando entra el expresidente López Obrador, promueve una reforma a la ley orgánica de la entonces Procuraduría General de la República, y en esa reforma pues se vuelven a acomodar las cosas de tal manera que desde el poder pudieran designar a una fiscalía autónoma, y entonces todo se va acomodando. Cuando se elige a Gertz Manero, porque también es interesante, se necesitan una mayoría calificada, se necesitan las 2/3 partes. Y en esas 2/3 partes, cuando se elige a Gertz Manero, pues el único partido que no le da los votos fue el PAN, pero todos los demás partidos, incluyendo al PRI, le dan el voto de confianza, según esto, a Gertz Manero, y obviamente a la propuesta que venía del presidente, porque pues, el presidente es quien hace la propuesta, porque por excepción, por ser la primera vez que hacía esta reforma de ley orgánica, se dice que el procedimiento es así. Hoy el procedimiento tampoco va a cambiar mucho, y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ahora el Senado elige una lista de 10 nombres, y de esa lista de 10 nombres se manda a la presidenta elige una terna, y esa terna es la que regresa y se somete a votación. Interesante porque pues la propia presidenta yo creo que no sabía cómo expresar, y mira que siempre he dicho que ha tenido un buen manejo, pero en este tema no le vi ese buen manejo. Estaba nerviosa, confundida, no estaba en el mismo timing que en el Senado, se vio, fue evidente que no sabían ni cómo salir, pero sí tenían claro cuál era el fin. Y el fin era que el señor Gertz Manero no estuviera, porque lo necesitábamos de embajador en algún país del mundo que todavía no sabemos cuál será, porque también eso es lo que está pasando. País amigo. Un país amigo, obviamente, con el que se pueda Estamos buscando algún amigo a dónde mandarlo. Sí, porque en realidad, como nos hemos peleado con todos, muchos, sí, pues claro. tampoco vamos a encontrar tan fácil a un país amigo. Pero mira, si hemos... Vamos a mandar a Perú. Pero espérate, si hemos aceptado embajadores impresentables como el que les mandamos a Italia, y lo aceptaron, pues bueno, yo siento que Gertz Manero pues no es tan impresentable en términos estrictos como... Díaz Ordaz, por ejemplo. Sí, exacto, muchos más. Bueno, y si sacamos la lista de gobernadores, mejor ni digamos, ¿verdad? Plenipotecario, embajador. Sí, ni digamos, porque sí tenemos muchos, o sea, muchos ya llegó impresentables. Carlos siguiendo el mal ejemplo de Homero, no tarde, como siempre. Me prestó su reloj, Homero. Sí. Pero entonces vimos una presidenta pues incómoda, mal sincronizada con el Senado, y al final pues se acepta una renuncia que la ley no permite que se acepte una renuncia porque no es un motivo grave, la salida de Gertz Manero de esa forma, pero pues también como decía o dijo alguna senadora de Morena en tribuna, pero pues el señor se quiere ir, porque esa fue la expresión que usó. Claro. Y esto me recuerda un poco lo que también pasó hace algún tiempito bastante cercano aquí en Campeche con la Fiscalía Anticorrupción y otros casos. O sea, a ver, el manual es el mismo y no nos confundamos, las cosas son iguales, y al final de cuentas lo maravilloso de todo esto es que entonces en un movimiento de horas, la que era consejera jurídica de la presidencia, que es Ernestina Godoy, renuncia también sorpresivamente, seguramente, a esa consejería jurídica, y en ese mismo momento es designada en una vicefiscalía que curiosamente la ley marca que es la fiscalía que va a sustituir la encargada del despacho. Que se vaya, ¿no? Como encargada de despacho. Entonces, bueno, acomodan todo rápido y hasta ahí uno diría, pues la telenovela es sorpresiva, no le encuentras muchas cosas, pero tiene lógica en el empoderamiento de Adán Augusto y de la protección a un grupo de poder.
Pero cuando ves que ahora sí, como le gusta a ese senador, la barredora pasó completa en la fiscalía, porque pasó completa, o sea, no solo se va Hertz, se va todo el equipo de Hertz. Claro. Ahí es donde dices... Ya están nombrando. No, los ya otros, están sí. nombrados todos los, Sí. todos los actores principales de la fiscalía, 5 posiciones, esas 5 posiciones Ya están. Se fueron, pero inmediatamente. O sea, ni siquiera les dieron tiempo de cerrar su cajón y poner su silla en su lugar. O sea, te vas porque te vas. Y entonces es donde dices, pobre México, y donde a mí me preocupa, porque entonces cuando veíamos a una presidenta empoderada contra un grupo de su mismo partido, pero al final de cuentas un grupo que sí veíamos que estaba con todas luces metido en actos de corrupción, haciendo todo lo que no se debía hacer y que lo tenían acorralado a ese grupo, porque así vimos a la presidenta y yo celebraba que se hubiera atrevido a dar el manotazo y a poner en su lugar a estas personas, pues hoy los vemos impunes, libres y ahora empoderados nuevamente. Así es mi visión de ese tema. Abogada. Pues mira, la verdad es que aunque diga Adriana que pues no le sorprende, o sea, el cambio, a mí sí me sorprendió. Sí me sorprendió. Yo pensé que iba a concluir su tiempo, Hertz, porque habían pasado muchísimas cosas, ¿no? Que en contra de él durante estos años y que había quedado ahí. Acuérdate que se enfermaba, ¿no? Se enfermaba, desaparecía de la escena. Exacto. Y ahí continuó, ¿no? Él hizo su camino en la fiscalía como él la quiso hacer siempre, porque aunque le debía y toda la deferencia a Andrés Manuel, creo que siempre fue autónomo, su autonomía, cuidando los intereses de quien tenía que cuidar. Pues por eso te ponen, ¿no? Sí. Aunque digan que no. Claro, aunque por digan que supuesto. no. Pero Aunque- así ha sido siempre. Sí, También hay sí, que sí, sí, decirlo, sí. hay Ha que habido decirlo. autonomía. Sí, sí, sí. Puro. Sí, El sí, que sí. se atreve a la autonomía Sí, ya lo ahí está. encarcelan. Se va. Aquí O lo encarcelan. Ajá. ¿Eh? Aquí no estamos diciendo otra cosa más que lo que siempre reflexionamos aquí. Las cosas no es que necesariamente cambiaran, sino solamente era el discurso. Ese discurso que es nosotros somos diferentes. Ujú. Eso es todo. Entonces no lo digas, Exacto. porque seguimos exactamente igual que en anteriores colores, anteriores personajes. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que, pues sí, dije, ¿y por qué se fue? O sea, tan repentinamente, con muchos argumentos, hablando acerca, por ejemplo, de que porque le dio impunidad al del Miss Universo, no sé, o sea, y tú dices, ajá, o sea, por favor. Solo él. O sea, Solo él. entonces te llama la atención que de una manera tan rápida, Ujú. por alguna situación, porque nosotros, como también lo hemos dicho en esta mesa, podemos nada más percibir ciertas cosas, pero las realidades de los hilos que se mueven y cómo se mueven y de los intereses, pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero perdón, porque ahí sí, ahorita, pero además haciéndolo evidente. Porque si hay un servidor público que tuvo problemas de salud durante los 7 años anteriores, Sí. fue el propio Hertz Manero. Se pudo haber ido a enfermar, Lo pudieron haber enfermar enfermado, como han enferman a enfermado tantos. otros. Sí. Pero hacerlo de esa forma era también... No, es un no, mensaje, no. Homero. Es No, un claro, mensaje. de no te Hacerlo metas. de esa forma Sí. es un Estamos mensaje. en diciembre, estamos en Y- diciembre. ok. Que reine el Pero optimismo. pasó, pero ven acá, pero pasó en noviembre, que todavía Ah, es bueno, macabro. Hoy es paz y Sí, armonía. ajá, Hoy eso es es Perdono paz por y eso. El mes armonía. macabro ya pasó y por eso les se tuvieron que perdona por apurar. eso, se les Claro, perdona por eso, sí, porque era sí. noviembre, tienes razón. Sí, o sea, fue tan rápido. Toda la razón del mundo tenía. Tengo un amigo que decía, bueno, que era alto funcionario y le decía a su jefe, bueno, cuando tú quieras yo me enfermo. Entonces acá también podría suceder. O Además, sea, nos las hubiéramos creído más fácil, claro, porque claro, sí ha porque lo tenido vemos que problemas de está con salud. pinzas el señor ya de edad, que dices, bueno, yo creo que Bueno, ya. es que eso parecía porque no se le había visto en la mañanera, incluso hay una Ajá. reportera que le pregunta, ¿lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Qué ha Embajador, pasado? sí. ¿No? Sí, pero bueno, entonces
vemos, ¿no? Este cambio repentino en la jugada, en el tablero, en la mesa. Y vemos, como tú bien dices, a un Adán Augusto, ahora a través de actor principal, a una presidenta reflexionando qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, y asumiendo nuevamente los planteamientos de quien hayan sido y cómo hayan sido, y tratando de buscar, como tú también dices, un lugar amigo que lo acepte, que lo acepte a él y sus credenciales, ¿no? Entonces, nos quedamos también con el pendiente de todo, o sea, digo, con la información de todos los quitando al único pendientes. embajador campechano que tenemos, ¿eh? No se sabe. Entonces sí nos No, yo paramos, creo- no, a ver. nos volvemos pero- liberales y heroicos Los patriotas, a ¿eh? defenderlo. Pero ahí sí, Un enroque. no te confundas. El nivel de Gers Manero es para lo que en el servicio exterior se llama la ruta Revlon, es para Europa, no, América Latina, no va a ser lo suyo. Sí. Pero también la Hay un edad, puruchazo la ahí. edad. No, ¿Qué tiene con la edad? Si con toda la edad era el fiscal general de la República, con una fuerza impresionante, moviendo todo. Y bueno, también hay que decirlo, Tengo mis dudas porque creo que en el sexenio anterior no se le vio, pero así rarísima vez se le veía, ¿eh? O sea que Pues a estaba lo mejor eso prácticamente querían. atado de manos y de pies. pues por El eso es lo que caso se quería. sonado, muy sonado, fue el pleito que tuvo con su cuñada. ¿Qué tal? O sea, Ese fue lo más sonado. Pero es personal, Sí, una personal. cuestión Bueno, personal. ¿La llevó hasta la personal cárcel? que usó todo el poder Poder, de la claro, fiscalía para que un asunto personal Sí, tuviera un destino legal. A la cuñada de la sobrina. sí, hombre, sí, hombre. Eso fue lo más sonado que hizo el sexenio pasado. Estaba literalmente como la gran mayoría de los funcionarios, si no es que todos, atados de pies y manos. No hablaban, no salían a la luz pública, nada. No hacían absolutamente nada. Pero yo, bueno, como bien dijeron acá, pues ya tiene tiempo que decíamos que iban a hacerle un lado, porque eso de la autonomía Eso no y existe. todo lo demás ya tiene mucho tiempo que pues nunca ha existido. ¿no? Nunca ha existido, Es Mayra, nada hay más, que decirlo. O sea, Es nada más para pues salir al paso y decir, bueno, pues para que vean que sí, vamos a nombrar. Y Es discurso. dicen, bueno, ahí dicen en los pasillos y que la verdad es que cuando él llega a la fiscalía, creo que en el 2019, dicen que ahí estaba Omar García Harfuch y lo hizo hasta lo imposible para quitarlo de ahí. Exacto. Y ese es un pleito que traía. Ya sabemos que uno de los funcionarios consentidos de la Administración Federal y que está dando resultados, pues es precisamente Omar García Harfuch, que con él identifican a la gente que están poniendo ya en la fiscalía. el rumor en las esferas del poder allá arriba, lejos, significa que va a haber cambios en el gabinete de la presidenta. Y ya hablan de que García Harfuch va a la esos Secretaría cambios, de pues, Gobernación. Harfuch se empodera Sí. más. Sí, se empodera más. Eso se prefiere, pero para la grande. Ah, claro, Sí, también. claro, Sí, claro. sí, sin duda, Sí. Carlos, sin Entonces, duda. pues, hablan de eso. Tiene pedigrí Y- político ¿sí? además. Priista. Y además Priista. quitaron. Su papá fue Claro, presidente nacional del PRI claro. y su abuelo secretario Pero si de la todos Defensa fueron Nacional. priistas, Adriana. Sí, la bueno, mayoría de bueno, los pues que sí, están ahí. ¿verdad? Entonces, pues sí. Su abuelo, Marcelino A mí me García encanta Barragán. cuando se suben a tribuna a despotricar en contra del PRI, cuando los todos formaron ahí. los pesos Mira, pesados de No se Morena vale estar fueron hablando del priistas. Congreso del Estado de Campeche. Eso será después. Ah, bueno, Homero. Vamos a una pausa y seguimos platicando. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Mundial. Licenciado Homero Borges. Bueno, pues, ya decía que hay muchas cosas, ¿no? En este sentido, yo creo que como bien platicamos aquí en el corte, pues fue una especie también de perdón a Adán Augusto, Ujú. porque pues la presidenta no quiere enfrentar ella este problema y pues, le dice a Adán Augusto, pues ahí te lo encargo, ¿no? Tú eres el que trae muchos problemas con él. Ahí está aquí el oficio, ve que te lo firme y y asunto arreglado, ¿no?
y llega pues Ernestina Godoy, una de las pocas gentes de todas las confianzas de la presidenta, porque son contados los que están en el gabinete que son de todas sus confianzas, porque sabemos que, por ejemplo, además del gabinete, en el Senado la gente que está no es de todas sus confianzas, en la Cámara de Diputados Federal tampoco, y Ernestina pues trae el antecedente, decía yo acá, que en la Ciudad de México la batearon, la propusieron para hacerla fiscal. Para reelegirla. Para reelegirla, Sí. y le dijeron no, pues no vas, y la rechazaron. En este caso va a ser muy diferente, pues porque tiene la mayoría Claro. Morena con sus coaligados, y pues no va a tener ningún problema, ¿no? Y ya, bueno, hay algunos que ya andan de pitonizos diciendo que algunos de la oposición le van a revivir a rescatar ahí sus expedientes. Bueno, yo lo dudo mucho, porque si algo también han hecho en esta administración, en el año y tanto que llevan, es usar a esos dirigentes de oposición para pues acalambrar a sus líderes, a los que se han querido pasar de ponerse al tú por tú con la presidenta, ¿no? Entonces, al contrario, yo siento que también va a haber protección, y si no, pues algún hecho por ahí me va a desmentir, pero creo que hacia ahí va de un manejo con más confianza, ¿no? Porque sea lo que sea, a Gers Manero no lo puso la presidenta. Claro. El carnal, Claro. una vez más, Claro. así es, claro. Y con este gobierno yo creo que Gers Manero se sintió con un poco más de libertad y empezaron a salir a la luz pública. Se la creyó. Los casos que ya sabemos, bueno. Y así le fue. Y se metió, como bien decía la maestra Adriana. Para los que se creen independientes. Exactamente. Ese es un mensaje. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque desde mi punto de vista, todo el sexenio pasado se la pasó durmiendo Gers Manero, y en Porque así se necesitaba. Claro, pues sí, la mejor muestra está que lo cambian cuando decide trabajar, ¿no? Ya se había animado. Ya se había animado. Le había creído. Había creído. Pero pues se metió con el equivocado, con el grupo equivocado. Pero insisto, no vayan a quitar a nuestro embajador campechano, porque vamos a alzar la bandera de liberales y heroicos patriotas. Con el campechano no. Con el campechano. No. Don Carlos. Está sin palabras, Carlos. No lo puede creer. No lo puede creer. No lo puede creer. Está interesante el tema. Quisiera evocar una ley fundamental de la sociología, poco aplicable a pero que se parece. La ley de eterna correspondencia. Entonces, me parece que no estaba encajando ya Gers Manero al proyecto de la 4T. Eso se vio desde el sexenio anterior. ¿Por qué lo puso AMLO? Quizá lo puso de puente, en mi opinión. Es decir, alguien que pudiera hablar con los de enfrente y al mismo tiempo que estuviera comprometido con él por haberle dado la posición. Porque si ustedes revisan los antecedentes de Gers Manero, estuvo también de colaborador con gobiernos anteriores. Incluso fue rector de la Universidad de las Américas. De las Américas, sí. Ahí que fue otro escándalo que también. Fue otro escándalo. Otro escándalo. Y esa universidad, ustedes saben que es de la derecha. La Universidad de las Américas. Bueno, por Carlos, cierto, ahí despacha bueno, como Carlos, rector hay varios derechos de la derecha. Un ex secretario de Fox, de los del Juncker. Derbez, ¿no? Sí. Exacto. Ahí despacha. Derbez. Él fue Ahí de está el Relaciones día de hoy. Exteriores. Para que vayan viendo. Derbez, exacto. Sí, El otro. para que vayan viendo la afiliación de este personaje. Estuvo ahí. Entonces es alguien con quien puede hablar la derecha. Y los problemas que tienen siempre la PGR, los grandes, los peces grandes, están normalmente vinculados a la llamada derecha. Antes. Sí. Tenemos casos Y recientes. no, que claro, no he terminado. Yo creo que entonces este movimiento es para profundizar el engranaje de la 4T. Recuérdenlo bien, que hace poco cambiaron al Poder Judicial. La laraca que armó. Entonces, como que ya no estaba encajando muy bien alguien de la vieja usanza, que pusieron quizás hasta de puente, como opiné hace rato,
con el engranaje de la 4T. Y creo que doña Claudia, la presidenta de México, pues como que tiene menos menos tolerancia, ¿no?, a la que tenía el presidente López Obrador. Y como dice Jalife, y conste que estoy diciendo el presidente López Obrador, aunque él ayer lo niega en su exposición de ayer. Qué casualidad que ayer salió, ¿verdad? Sí. También. Las coincidencias. Sí. Para los que no están enterados, ayer el sábado, ¿no?, lanza un audio el presidente López Obrador. Bastante largo. Así, pero largo. Largo como siempre ha sido, ¿no? Dormí siesta, levante y digo, ay, No, pero sigue. es que también es largo, pero como siempre ha sido, ¿no? Total que allá está en YouTube para los que quieran tener curiosidad. Agarra nada que hacer. de pretexto la presentación de su último libro. Exacto. Para hablar largo. Qué bien expresado, Carlos. Muy bien, Agarra tú. de pretexto Ujú. la presentación de... Bueno, entonces siguiendo con el tema, cuando Luis Ernesto Derbez se llamaba el de... Cuando se echa el retrovisor la presidenta y ve hacia atrás, pues está viendo que hay algunos casos rezagados. Y cuando ella se vaya, nunca nadie se va a acordar de Germanero. Van a decir, en el gobierno de la 4T pasaba esto y esto y esto. Pero tengo aquí algunos casos pendientes de Gersmanero que deja. de Galmex, de ¿no? herencia, ¿no? Uno de ellos es la estafa maestra, fíjense desde cuándo. Y ahí sigue archivado eso. El caso Odebrecht, donde solo agarraron a uno. Bueno, hay quienes andan con brazalete, ¿no? No, ya se lo quitaron. ¿Ya? Bueno, está también Pemex con el caso del desfalco a esta empresa por 100 millones de pesos. En violencia de derechos humanos, Ayotzinapa, que es una herencia ya desde Y va a seguir. desde antes, ¿no? Va a De seguir. tiempos de ¿Quién prometió resolverlo? el que ¿Quiénes está en prometieron España, ¿cómo se resolverlo? llama este? Pues el Peña López Nieto. Obrador dijo que en 15 minutos casi. Deja lo iba a resolver. pendiente el caso de Devani Escobar, si lo recuerdan también, Claro. que es el Sí, caso de la joven Devani, asesinada en Nuevo León en 2022. El rancho Izaguirre, más reciente, ¿no?, de hace algunos meses. Y otros casos muy relevantes son Segalmex, El Huachicol Fiscal y Pegasus, Pegasus, La barredora, la barredora. La Barredora, que ya agarraron a uno, pero los peces Hernán gordos Bermúdez, sí. y pues uno más local, ¿no?, Son el de testigos Alejandro Moreno protegidos. Cárdenas. No le van Son a hacer testigos nada. protegidos. van a Entonces hacer son nada. casos por ahí que están en el haber de Gersmanero, y pues da la impresión de que sí cobijaba a personajes muy importantes de la derecha y De la expedientes izquierda, Carlos. y expedientes que no, pues sí, ya De la mencionamos derecha, de la Segalmex, izquierda. Por eso, Por pero hay que ejemplo. decirlo. Centro, claro. Segalmex. Sí. Así que Y me el parece huachicol que fiscal, que nada el más han huachicol agarrado fiscal, que no encajaba ya. que como todo, como la Al mayoría de haber los un casos son cambio- a medias los dejan, ¿no? Al haber un cambio en el Poder Judicial, la línea ya venía diferente. Y pues quizá los expedientes se siguen integrando amañadamente, están ahí congelados en los escritorios, y por eso no me extraña cuando Adrianita puntualiza que todos ya fueron corridos. Ya tienen que usar, ahora sí, La la barredora. barredora, la misma de Adán Augusto. Aplico. Por ahí lo veo, ¿no? Es una profundización del esquema de la 4T, armar más completo su engranaje, tener un equipo más equilibrado y bueno, irse deshaciendo de estos personajes. ¿A dónde se va a ir? Pues se han ido normalmente, acuérdense del embajador que lo mandaron a Washington, Medina Mora, que era fiscal. Era fiscal y sale Medina Mora Igual y nos los mandan a Washington. y lo mandan a Washington. Bueno, está en por el, Washington ahorita? por el Esteban. perfil que tiene, por el perfil de Gersmanero. Esteban, ¿no? Esteban, sí, Esteban de Moctezuma. Moctezuma, Esteban sí, tienes Moctezuma. razón. Que ya lleva y mucho ahorita, tiempo. pues es el cobijado de TV Azteca y no creo que tenga demasiada fortaleza ahorita, ¿no? Por el perfil que tiene Gersmanero, que es un perfil que ustedes recuerdan que colaboró también con Cuauhtémoc Cárdenas,
fue su secretario de Seguridad Sí. a nivel Ciudad de México. Luego repite con Vicente Fox. Entonces, fíjense nada más. Luego fue diputado por Mossi. Pues sí, pero han habido Bueno, varios Tiene una casos así. pluralidad el muchacho. ¿Cómo pluralidad. O sea, está de moda? Sí, Está claro, de sí, moda. claro. Sí, Lo que claro. pasa es que así le borran el chip y dicen, no, eso de la derecha y eso es del PRI, que no sé qué, y empiezas a hacer así, dices... Antes de que se La llamara amnesia, Mossi, ¿no? ¿cómo se llamaba? De ahí fue diputado Convergencia. con Convergencia. Bueno, Después de que deja los cargos de secretario, ambos. muchos fueron de Convergencia. Claro. Ujú. Así que Más todos los que se salieron van del a PRI también. acumular en los Y todos próximos salieron del Todos PRI salieron también. del PRI. En este entorno de Por eso cosas, decía, maestro, todos tenemos un pequeño PRI en el corazón. los destinos posibles son con los que tenemos mayor cuestiones de expedientes del tipo del Lo único cierto a esta narcotráfico, altura del delincuencia partido es que organizada. este cuate no va a cobrar quincena y no sabe lo que va a comer esta... y va a Está- comer. está- ¿Crees? Debe estar preocupadísimo. mortificadísimo pensando que va a Tronando comer los mañana. dedos, sí, sí. Debe tener una mortificación. Entonces, aguinaldito sí le va a Puede llegar. ser, puede ser Sí, Washington, porque si ya trabajaste. Así es, ya lo trabajó. Ya lo- ¿Qué paga? puede ser Washington, A la parte proporcional. O puede ser sí le España. No, llega. pero ya es todo completo. España. Hace 11 meses, para que ¿no? vaya a Pues, decirles a aquellos cómo estuvo el asunto. Sí, Y lo perdonen. lo perdono. Y lo No perdonen. está perdonado si no les hizo nada. Claro. Vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Sí, señor. Pues no estuvo contento cuando me vio, se va. Ya estamos al aire, don Carlos. Termina. Bien. ¿Qué- termina. Él viene con- conmigo, Usted termina de contar una anécdota muy buena, don Carlos. 68. del 68. Sobreviviente Por poco me del llevan los 68. granaderos. Exacto. Se ha descubierto el misterio. Ya quedó claro. cómo Quedó claro estaba. todo. Ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos Esas el ideas. Sí, me tocó vivir las épocas de Lucio Cabañas, que va a cumplir un aniversario más de muerto, asesinado. Sí. Este, Tú sí usas bien los términos. Bien, Carlos. Sí. Y luego llama mucho la atención el homenaje que le hacen a Rubén Figueroa. origen. Figueroa Sí, Alcocer, cómo no. porque se lo hace un gobierno de la 4T, Ujú. a alguien que persiguió y asesinó a Lucio Cabañas. Esas son las cosas. Violó a su esposa Cristo. en venganza, porque Lucio Cabañas lo secuestra a Figueroa. Y en venganza, años después, viola a su esposa cuando la esposa es Qué horror. detenida por Acosta Chaparro. Ujú. Así Qué se la- personajes esa tan era finos y una elegantes. La historia oscura. que de la Este secundaria y país. preparatoria me tocó ver y leer. Ahí está. Uy, no cambia mucho porque acuérdate que a este Manso, el alcalde que mataron, Así es. pues el que anda prófugo resulta que es uno de alto rango de la milicia. ¿Qué haces? Dices, oye, Así no es. que ya. Y el senador Noroña se ve sobre la viuda de, Sí, hombre, de no, Manso hombre, que- diciéndole improperio y medio, ¿no? Sí, terrible este Bueno, tipo. pues, y entonces es un proyecto de la derecha, la viuda. chistoso al diputado Abanicada michoacano por el- local que sale a Abanicada defender es un a Noroña la viuda. campechano. Exacto. Le Estaba montan ligada. ya un delito en una propiedad de él. No, sí es una chulada. E incluso en inteligencia artificial los están relacionando sentimentalmente y están con el Sí, tema. sí, no, desagradable Terrible. totalmente. Terrible. Terrible lo que pueden hacer. Fuera de lugar. Bueno, en Campeche, pues se Madre. convirtió en polémica. Esto va a quedar buenísimo, porque se convirtió en polémica el tema de este crédito de 1,000 millones de pesos a 20 años que va a contratar el gobierno del Estado. Está propuesto en la Ley de Ingresos 2026 como parte, junto con el presupuesto de egresos del paquete económico del próximo año. En el Congreso, el diputado local, Antonio Jiménez, junto con parte importante de la bancada de Morena y el único legislador del Partido Verde Ecologista de México, pues exigen la comparecencia que se va a llevar a cabo tentativamente ya el día de mañana, 2 de diciembre, de los secretarios de Finanza y de Desarrollo
Económico para que expliquen el por qué se va a necesitar este crédito de 1,000 millones de pesos para Campeche, esta deuda. La gobernadora le pidió a los diputados que entiendan el endeudamiento, que dijo es por culpa de la caída de los recursos petroleros del Estado y la baja del presupuesto estatal. Esta semana que recién concluyó, la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, pues daba ahí a conocer un comunicado en que firmaba todo el gabinete de Laida Sansores, donde pues apoyaban a la gobernadora con esta decisión de endeudar al Estado por 1,000 millones de pesos por 20 años. Por la tarde pues sacó un video ella acompañada de quienes integran la Secretaría de Gobierno. Horas más tarde pues salen en una conferencia de prensa los partidos Morena, PT y sus aliados, PT y Verde, a dar otra conferencia de prensa, y la cerecita del pastel de la semana con todo este tema, pues es el diputado local, presidente del Congreso, Antonio Jiménez, que saca en sus redes sociales señalando que está en Palacio Nacional, que terminó como burla porque pues, la presidenta estaba en Mérida. Esa es la situación, esa es la historia que se vivió esta semana con el tema de este crédito que se pretende para Campeche por 20 años, 1,000 millones de pesos por 20 años, justificando que es parte también para darle vida a este plan Campeche que recientemente pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en el municipio de Champotón. Licenciado Homero, ¿cómo ve esta situación entre los legisladores, el gabinete estatal, los dimes y diretes? Porque redes sociales reventaron con el tema, ¿no? Yo como Fox, ¿y yo por qué? Bueno, pues la verdad es que Antonio Jiménez no dice nunca que no van a aprobar el endeudamiento, que sabemos que lo van a hacer, ¿no? Y a mí sí me parece correcto que pidan para qué va a ser. Por supuesto. Él lo que pide precisamente es que le expliquen los secretarios que propusieron la deuda, cómo es que le hicieron para proyectar la deuda, en qué se basan y que le especifiquen en qué rubros a qué rubros se van a destinar. Eso es lo que dijo, ¿no? Yo lo que veo aquí, el meollo del asunto, es que toca, más que es que él toca a un personaje que se ha convertido en el consentido de esta administración y que no es solo la molestia de Antonio Jiménez, sino que es la molestia de los grupos que están al interior de Morena, que estos grupos fueron los que pues lo que han sudado hasta sangre para llegar a donde están, que han trabajado, que han luchado al lado de Morena, y pues hoy no son tomados en cuenta, los tienen relegados en otros cargos que no son de primer nivel, y resulta que una persona que no es de color guinda, ni tiene el corazón de ese tono, resulta que es el consentido, es el que escuchan, es el que hace los proyectos, es el que anda luciéndose por todos lados, a pesar de que ya sabemos que la Secretaría de Economía no hace mucho y no ha hecho mucho, es más mediático, y yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Que más que el préstamo, que insisto, nunca dijeron que no lo van a aprobar, a lo largo de la historia de los congresos, en el caso de Campeche, que es el que nos referimos, siempre han aprobado lo que les ha mandado el gobierno. No tengo hasta ahorita ningún dato que diga que una bancada mayoritaria, que siempre ha sido la del PRI, hasta ahora que es la de Morena, se haya opuesto a lo que le diga a la gobernadora o el gobernador en turno, ¿no? Nunca ha ocurrido. Y esta pues tampoco es la excepción. Pero sí creo que molestó el que no solo el cuestionamiento, sino más que el cuestionamiento, el que se haya tocado un personaje que ha sabido colocarse y pegarse, pero que lo mismo se ha colocado y pegado en las administraciones del PRI que del PAN, o sea, no hay novedad, ¿no? Ahorita que hablaban todos acá, que decía Carlos mucho la derecha, pues este personaje estaba en la derecha. Como las letanías, la izquierda también. La izquierda también. Y recordemos que este personaje que no le cae bien a los grupos de Morena, que por una parte pues tienen razón, porque bueno, dicen, ¿por qué nosotros no nos toman en cuenta, no nos escuchan? Recordemos que este personaje también estuvo involucrado en un intento de soborno que denunció un grupo yucateco en la campaña de Mario Ávila Lizarraga. Y ahora sí voy a recurrir a Carlos, ¿no? Pues sí, pero la derecha, ¿no? Pero la titularidad del Ejecutivo es el que tiene la decisión. Es su fiesta y él decide a quién invito y por qué los invito. Claro, sí, nadie dice lo contrario,
Pero yo estoy diciendo cuál es el fondo del asunto, de que en realidad es la molestia, porque pues en realidad sabemos que esto está liso y llano, ¿no? No se van a oponer, ni dijeron que se iban a oponer. Entonces, llegan los 1,000 millones. Lo que sí te dice, bueno, empiezas a sacar. Bueno, defendiendo, Antonio, si la economía. No Chuch. lo estoy defendiendo. Lo que sí, bueno, si te dicen Sí, que pero está, bueno. que está las finanzas están muy estables, que las finanzas están sólidas, y por ahí escuché un discurso que dicen que llegan a Campeche 44,000 millones de dólares de recursos federales ejercidos por la Federación para obras del Plan Campeche y de otras que va a hacer el gobierno federal. En 6 años. ¿No? Y sí, y el otro, por ejemplo, dice Armentía, que hay un excedente ahí que no dice en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que mandan. Mentía. Armentía. Mentira. También le dice mentiras, ¿no? Pero Mentiras. que dice que ese excedente no tienen especificado en el presupuesto de egresos para qué se va a usar. Entonces, y te dicen también que la deuda que están pagando es porque la heredaron de administraciones anteriores, pero tú vas a heredar una a 3 sexenios. Gigantesca. Pues entonces, como dicen en mi pueblo, mi no entender, ¿no? Bueno, aquí Yo lo que sí no, entiendo, mira, yo sí entiendo, sí, claro que entendemos, claro, pero lo o que no sea. entendemos son los argumentos que justifican este préstamo. O sea, sí está bonito que salgan todos los diputados, está bonito que salga todos firmando, todos haciendo, porque ya sabemos cómo funciona esto. Hala, chamacos, todos a firmar, hala, digan, Pero ni den firman, enredas. nada más ponen su nombre, ni aparece la claro, rúbrica. claro. Pero no importa, pero si fuera necesaria la rúbrica también la También pondría, la no ponen, pasa claro. nada. Aquí lo que nos interesaría saber, la verdad es que todos nos han endeudado. Lo que nos importa saber es para qué necesitan ese dinero. Eso fue lo que preguntaron. Punto. Eso es todo. No Sí, todos, Creo que Jorge Carlos no. No, No, Jorge Jorge Carlos Carlos pagó la deuda. pagó la deuda. Pagó la deuda. Pagó la deuda. Sí, y empezamos de nuevo. Tenía a mi juicio al mejor secretario de finanzas que hemos tenido en los últimos sexenios, Ujú. Chano Pérez. A Chano Pérez. ¿Repitió? Repitió, Sí, tan es así que repitió, se sí. quedó. ¿A qué voy? Santiago Pérez. Sí, tú dices, bueno, es para el Plan Campeche. Sí, pero ¿para ¿cómo qué? lo vas a aterrizar? El Plan Campeche dice, Claro. ¿qué dice? ¿Qué acciones se van a implementar? Y tu dinero, ¿cómo lo vas a enlazar o cuál va a ser el enroque para que se pueda hacer? Porque además hay que tomar en cuenta que ellos no más les queda prácticamente, ¿qué? ¿Año y medio? Año y medio. Ellos ya se van O sea, ellos le van a endeudar dejar la a un deuda al que estado. sigue. Exacto. Y A también, los 3 que siguen. Sí. por eso, Los tres. pero déjate que deje la deuda. Si es algo que realmente se necesita y que Inversión realmente va a ser un impacto para este estado que tanto lo necesita, lo entendemos, lo tenemos que entender y lo tendremos que pagar, ni modos. Pero sí, porque además ellos se van, tendrán que dejar dinero en cuentas para concluir todos los proyectos que según esto se van a desarrollar. Ujú. Por eso es que hay que ser tan precisos sobre la justificación de los proyectos, sobre la justificación de qué planes y programas se van a ¿Qué implementar. obras específicas Claro, se claro. van a hacer? Eso es lo mira, que- vamos a eso es lo- decir, ¿qué dice el Plan Campeche? Uno de los de las acciones, ¿cuáles son? El arroz, la leche, Ajá. el apoyo de desarrollo, ¿Qué de va- la playa. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, Esas en obras Ceiba? que- ¿Qué obras vas a hacer en Ceiba Playa? Que hagan, ¿no? que acompañen los grandes Las acciones, proyectos exacto, del Plan Campeche. del Plan Campeche. Ya la Bueno, ven. vamos a hacer tal. A ver, Bueno, y para concluir, ¿no? A ver, creo que le faltó, porque ya está con su soberbia enorme desde hace mucho tiempo, creo que le faltó a Antonio Jiménez echar una llamadita y decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a pedir una explicación, no lo tomen a mal, no sé si me lo aprueba usted o no me lo aprueba, porque también sabemos que la división de poderes es una vacilada, ¿no? Totalmente. Claro. Pero no, a ver, no, yo no siento, comparto tanto esto. La verdad es, hace muchas semanas yo decía, y lo he dicho una y otra vez, que lo que íbamos a ver en Morena iba a suceder dentro de Morena, no iba a venir de fuera de Morena.
Y esto es Sí, una claro. confirmación de supuesto. lo que yo he venido diciendo. A ver, no es la oposición la que le está haciendo el ruido, no es la oposición No, claro. No, ellos la que mismos. se subió a tribuna a pedir Claro, el fondo es por ese. qué la deuda porque hay que decirlo con el nombre que es la deuda que se pretende contratar es de Sí. tal forma. No, fue el propio Morena el que se sube a pedir. Entonces, Hay un viejo dicho en el PAN que dice, no hay peor enemigo de un panista que los otros panistas. Pues en Morena, Igual, es la historia. misma Somos seres lógica. humanos. Lo que pasa es que no perdamos de vista, estamos, tú lo dijiste, año y medio de que este gobierno se termine y año y medio en que los grupos del poder al interior de Morena se Empiezan a están posicionando Claro. para ver qué sucede. Entonces, de entrada, A yo ver, no y a quién, creo... por eso creo que a quien han posicionado, y eso les está dando mucho coraje, pues a alguien que no tiene pero ni hay militancia. varios. ¿Cómo? No, pero hay varios. Pero hay No, varios. Por eso. Porque Lo la que idea, veo- o sea, no solamente es ese del que No, 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 hablas, pero, el que a está ver, detrás pero de estamos esta. hablando de la deuda. ¿A quién están posesionando con...? No, No. pero no, yo no lo veo así. Yo la verdad lo que veo es, una vez más, lo que hay una absoluta falta de coordinación y de operación política. Son los dos Sí. aspectos. Uno, porque no solo la llamada, Homero, a ver, lo que debió haber hecho o sucedido es haber diputados de Morena, porque antes se hacía con los diputados del PRI, a ver, diputados de Morena, vamos a pedir contratar una Claro. deuda. Estos son los proyectos, eso es lo que necesitamos su apoyo. Listo. Que todos conocieran de qué se trataban los proyectos, de qué se trataba, como dice Ileana, bueno, dónde lo van a invertir, pero no por un capricho de nadie, porque la ley, una de las leyes estatales, precisamente la que habla sobre contratación de deuda, dice que cuando tú pides una deuda, Lo tienes que justificar. decir para qué y tienes claro. que decir exactamente por Claro. cuánto, por qué monto, cuántos kilómetros, qué vas a hacer, qué no Todo. vas a hacer. Y eso ¿Dónde no está el viene, expediente? no viene en donde están pidiendo la contratación de la deuda. Yo supongo que el día de mañana el secretario de Finanzas, que es quien va a comparecer, pues dará esa información, pero después, a posteriori, una vez que ya sucedió esta implosión, una de las muchas que creo que vamos a ver, esta implosión en Morena. Entonces, de entrada, estuvo mal, pero vamos a suponer que porque no hay comunicación entre el secretario de Finanzas y el pastor del Congreso, lo cual es terrible que eso suceda, y la operación política desde la Secretaría de Gobierno, ¿por qué no operó también eso antes de que se hiciera público? Entonces, yo veo otra falla ahí terrible que debieron haber hecho. Al final, nadie en su sano juicio está en contra de la inversión que vaya a detonar el desarrollo de Campeche. Nadie está en contra. Que si es una deuda, porque hablan, y a mí me encanta cuando oigo a la secretaria de Gobierno y escucho a otros decir, es que va a ser un apalancamiento. No, a ver, no nos hagamos bolas. Es contratación de deuda, una deuda que los campechanos vamos a pagar, pero una deuda que si es necesaria para acompañar las demás acciones, porque también venimos 4 años quejándonos que no hay inversión en el Estado, que no hay inversión pública en el Estado. Entonces, finalmente se decide empezar con esa inversión pública, y la única forma de empezarlo, porque el presupuesto, la verdad es que es muy limitado el presupuesto del Estado de Campeche, y el amor a Campeche no se ha reflejado en el presupuesto federal, porque seguimos bien limitados y bien amolados, la única forma es contratando deuda. Entonces, si deberíamos de decir, bueno, van a contratar la deuda porque va a haber esto, lo que es increíble es que entonces ahora, desde el propio Morena, pues quieren bombardear esa contratación de deuda, más allá de calificar, si no, sí, lo interesante es saber, explíquenme, díganme dónde lo vas a invertir, porque la vamos a pagar todos los campechanos en 20 años. Y entonces sí tenemos que tener claridad de cuál es el proyecto. A mí me parece que fue un error también de planteamiento. Y ahí es donde las formas, como yo siempre he dicho, señores, las formas les fallan. ¿Por qué? Porque lo metieron dentro de la ley de ingresos, esta solicitud de deuda. Nada más que hay una cuestión que en la ley no me cacha. Para contratar una deuda, el Congreso lo solicita el Ejecutivo y el Congreso del Estado se lo aprueba. Pero para eso necesita una mayoría calificada para contratar deuda, que son las 2/3 partes. Eso implica también, y vamos a reflexionarlo, que no solo Morena, aún no esté dividida la bancada de Morena como ahora nos las están presentando,
va a poder votar, ni con sus aliados necesitan a otro partido más que los acompañe en la contratación de la deuda. Entonces, y el presupuesto, la ley de ingresos, se aprueba por mayoría simple, con la mitad más uno. Debieron de haber sido dos Entonces, asuntos. ¿por qué juntar en una misma iniciativa dos temas que tienen que ir por separado? Que obviamente uno va con el otro, y de hecho en tiempos primero debió haber venido la contratación de la deuda y luego que se refleje la ley de ingresos. Claro, la explicación está sencilla, es perderlo en la ley y ya estuvo, para Pero que pues nadie... No, ¿cómo se va a perder? No, 1,000 millones no los puedes perder en ninguna parte. No, O sea, digo, Pero para esa fue la nosotros. intención, bueno, eso es lo que ves, ¿no? Que hay una intención de perderla. La saca el propio De Antonio. perderla, pues dices, pues ¿quién la va a perder? Que fue lo primero que empezaron a ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, escuchamos a la diputada Tania González en una entrevista que dio al noticiero, muy temprano, y ese fue lo primero que vieron, entonces intentaron perderlo. No, hombre, Es no que puedes ¿cómo vas a perder 1,000 Es millones? bien fácil, los rubros son los ingresos federales, los ingresos estatales, y lo demás durante 4 años venía en cero. Cuando de pronto ves que aparece ahí 1,000 millones, dices, Sí, claro, dice, millones, ahí te 1,000 detienes. millones, ¿de dónde salen? Sí, claro. O sea, No son pepitas. no. Pues sí, Vamos a una pausa y seguimos Es que hablando del claro, tema. Vamos pues a una te lo pausa y seguimos mandan, hablando del te tema. lo mandan cuarto. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NCS. Regresamos, le voy a leer un fragmento, precisamente lo que estamos comentando, lo que señala la iniciativa, se podría llamar así, dice. Iniciativa de ley de ingresos, sí. Efectivamente, el financiamiento público se plantea como una herramienta de impulso económico orientada a mantener la actividad productiva y el empleo mediante proyectos de inversión que generen beneficios sociales y económicos duraderos. En este sentido, el crédito propuesto por hasta 1,000 millones de pesos, a un plazo de 20 años, permitirá financiar el Programa Estatal de Infraestructura Carretera, un proyecto de inversión pública productiva que busca modernizar y conservar la red carretera estatal, mejorar la comunicación entre regiones y garantizar que las actividades agrícolas, industriales, turísticas y de servicios cuenten con rutas seguras, eficientes y en buen estado para el traslado de bienes y personas. Y menciona en el segundo párrafo, la inversión en la infraestructura carretera no compite con los sectores sociales, sino que los complementa. Un sistema vial seguro y eficiente permite el traslado de estudiantes, trabajadores y bienes, facilita el acceso a servicios médicos y educativos y reduce los costos de transporte por productos agrícolas e industriales. Las carreteras son la columna vertebral que conecta a las comunidades con las oportunidades económicas y sociales, fortaleciendo la cohesión territorial y la integración regional del Estado. Pues eso es lo que ellos señalan sobre esta... ¿Quién? Sí, no, esa es la ley de ya ingresos. Sí. La ley de ingresos. La La iniciativa justificación. de ley de ingresos Claro, dice la eso. justificación. Ajá. Lo que llama la atención es que, como dije, debieron haber sido 2 momentos, 2 procesos diferentes: contratación de deuda, ley de ingresos, y en el acompañamiento de la contratación de la deuda debió haber venido, pues, a dónde se van a ir esos hasta Claro. 1,000 millones de pesos. Porque además la iniciativa también dice que no necesariamente se va a contratar en 2026, la contratación de deuda puede ir hasta 2027. O sea, el techo van a ser 1,000 millones, pero la contratación de deuda puede ir Para por seguir separado. haciendo Lo que también me llama la atención y donde digo, pues no vieron por dónde iba a venir el golpe, jamás imaginaron que fuera de adentro, y entonces no, la contención de daños fue complicada, el control de daños, a ver. porque el posicionamiento de Morena, del personaje que es el líder estatal de Morena, Eric Reyes, él le da otro nombre a este plan, y aquí lo tengo, dice Plan Integral de Infraestructura Carretera y Logística. Logística. Así tal cual dice el cómo? nombre. ¿Qué es Entonces, eso? ¿Y qué es eso? O sea, de Pues- carretera sí, pues pero digo, logística. algo sabe este señor que ni siquiera saben los diputados. Algo sabe este señor, pues que ni siquiera se sabía cuando se presentó la iniciativa, porque la iniciativa tiene otro nombre. Entonces, la verdad es que algo que
puede ser bien planteado y al final de beneficio para el Estado, si va a ser una inversión que detone la economía y demás, pues ya estuvo manoseada, estuvo vituperiada, estuvo hecha bolas por los mismos del partido en el poder, no por y se ha sembrado la duda en los ciudadanos de qué va a pasar con ese dinero, que es un montón de dinero, y en qué lo van a usar. Hay que decirlo claro, la deuda actual de Campeche, de los campechanos, porque la deuda la tenemos que pagar todos. La deuda de los campechanos hoy por hoy son 2.200 millones. O sea, esos gobiernos anteriores corruptos, priistas y no sé qué, como ellos dicen en su discurso. De derecha. Solo endeudaron al Estado. ¿En toda su historia? En toda la historia, con 2.200 millones es la deuda actual. Y que por lo menos vemos ahí, pues de manera responsable ha venido cubriendo y pagando, la verdad, y por eso Campeche... Bueno, ¿cómo se llama? El puente, por ejemplo, que era una necesidad, se hizo con deuda y se está pagando con lo que se cobra, Adriana dijo con los ingresos. Entonces eso también hay que verlo. Adriana dijo una cosa muy importante. Había una descoordinación terrible, porque hay una parte de los discursos que han salido, ¿no? Que esto ya se convirtió en un show, hay una parte de los discursos que han dicho que también esta deuda va a servir para pagar la deuda que les heredaron. No es cierto, eso no puede ser, no puede ser. Eso por no ley puede ser. Es contrario a la ley. No hay posibilidad de que se peleen conmigo. Eso eso han dicho en los discursos. No, pues eso está Otro de los discursos que han dicho es que va a servir también para el desvío de Champotón, para que no sigan dependiendo del puente. Pero si yo recuerdo que en el plan, pues puede ser, no lo sabemos. Ya lo dijeron, pero yo recuerdo... No está en el papel, Homero, yo puedo decir... Yo estoy diciendo que ya lo dijeron, no que esté en el papel. Por eso dije que hay una descoordinación, por eso dije que... Sí, hay una total... Estaba yo totalmente de acuerdo con lo que dice, que hay una descoordinación, porque cada quien maneja su cuentito, ¿no? O su lista de deseos. Y ese es el desvío de Champotón, que yo recuerdo... Que urge, ¿eh? Sí, urge. Por supuesto, sí, urge. Que urge, pero yo recuerdo que con el presupuesto del Tren Maya también iban a hacer ese desvío de Champotón y ahora resulta que no. Antes de que concluyeran el Tren Maya hablaban del desvío de Champotón. A lo mejor hubo el desvío, pero... No a lo mejor, Carlos. No a lo mejor, sí hubo un desvío. Y entonces ahora no fue el de Champotón. Las carreteras estatales que nos destrozó la construcción del Tren Maya, porque el Tren Maya nos destrozó las carreteras estatales, las vamos a tener que venir a pagar todos los campechanos, porque el gobierno federal con todo el dinero que se gastó no las vino a hacer. Entonces ahí es donde tampoco estaríamos muy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo para otras cosas. Sobre todo porque habrá más desvíos. Pues sí, de los que no nos gustan. Pero el desvío de Champotón es urgente, pero vamos a ser honestos y se lo podemos preguntar a cualquier constructor. Y ojalá que sean obras, porque vemos obras buenas, porque vemos que, por ejemplo, el malecón de Champotón ya lo hicieron varias veces. Claro, otra vez, pero sí se necesita, pero Homero, vamos a ser honestos. De concreto, esa obra no todo va es imaginario. A costar millones de pesos. O sea, hacer un desvío en Champotón con las características y las funciones que necesita, no va a costar 1,000 millones. Entonces, que no se emocionen los que dijeron que es para eso, porque si acaso será para la primera etapa de algo que no sabemos qué va a suceder y cómo van a ser las cosas. Entonces, no, y que tampoco digan que sirve para pagar deuda, porque tampoco. Entonces, 2.200 millones de deuda había y vamos a contratar 1,000, o sea, vamos a contratar hasta 1,000, el 50% de la deuda acumulada. Históricamente, es lo que vamos a contratar. Pero si son 1,000 millones que sirvan para detonar el desarrollo del Estado, pues ni modo. Y si como han dicho también... Ok, pero si no nos los cuentan, no nos los dicen, no viene acompañado y no viene con la lógica con la que se vieron haber hecho las cosas y viene el mismo problema desde adentro, pues entonces estamos amolados. Y otra de las cosas que dicen, bueno, los discursos, porque cada quien tiene su rollo, ya eso se lo dejo claro, cada quien te dice una versión. ¿No? Hay otras que hablan de que también van a construir con esto de la leche y con esto del arroz, camino saca cosecha. Ay, otra vez, y llevan 4 años construyendo lo mismo. Pues ojalá. Pero a ver, si ya dice, ya mejor no digo nada.
Pero si llevan 4 años haciendo el mismo. Ya no voy a regresar a este programa, me Dios. atacan mucho. Por eso hoy Por calladito. eso llegas tarde. Oye, ya ves por qué llego tarde, Carlos. Entonces, A que me insulten y me ojalá digan. que esos caminos saca cosecha los hagan con asfalto. Sí, porque llevamos 4 años con lo mismo, No, y ¿eh? no Y 4 han años, hecho caminos no saca 4 cosecha. años. Pues eso es lo que han Llevamos dicho. muchas décadas que hacen los caminos saca cosecha con SASCAP y duran 6 meses. Pues sí, llegan las lluvias Es y un adiós. negociazo hacer caminos saca cosechas. Ya por favor que si los van a hacer, les pongan asfalto, para que tarde, ¿no? Voy a leer rápidamente mensajes, porque ya nos están cortando, pero para que hable don Carlos, concluya con este tema. Dice Galo Alonso, maravilloso programa, saludos a todos en el estudio, escuchando y viéndoles aquí desde Candelaria, Pueblo Mágico, excelentes sus opiniones. Saludos, 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 Galo. querido Abrazo. Galo. Dice Jorge Alberto Duarte González, hasta crees que no van a estar enterados por los temas que les hablaban de guerras y todo. Dice Enrique Iglesias, dice, si me investigan a mí es autoritarismo y represión brutal, luego se van a ir contra ti, ciudadano, dice, créeme. Por el tema de Gers Manero, sí. Dice el licenciado Celis, José Celis, le mandamos un saludo, dice es una Sí, deuda, José Celis. no un apalancamiento Exacto. financiero como maneja Pero la bueno, secretaria tampoco Liz. es nuevo, porque los términos los ha manejado en todos los sexenios, Claro, ¿no? De pronto dice, sale un... Dice él, el apalancamiento Claro, es el destino claro. o para qué se va a usar esa deuda. Es importante que la Empiezan deuda a sea sacar aplicada a programas, digo, infraestructura, palabras de moda, ¿no? porque si se utiliza a gasto corriente, esa deuda pues se vuelve eterna. es No, lo que pero nos además no se puede, por ley no No, la no se puedes puede. utilizar para gasto corriente. Por eso es importante saber para qué se va a usar. Don Carlos, ya Sí, para concluir. quiero repetir y reiterar lo que he dicho en esta mesa otras veces, en el observatorio, que hay un desdén de la federación hacia Campeche. Totalmente. Les pongo un asunto muy cercano. El asesinato de Carlos ¿es Carlos? Carlos Manso. Manso, de Michoacán. Le costó a la federación que la presidenta Sheinbaum vaya a anunciar El plan Michoacán. un plan de Michoacán que anuncia es de 57,000 millones de pesos. 2 veces el presupuesto Más de anual 2 veces Campeche. el presupuesto anual de Campeche. El dinero que está prestando o que se pretende prestar ahora es de 1,000 Ujú. contra un presupuesto de 25 o 26,000. 27 va a 27 ser. va a ser. 26 sería. Es como el punto, fíjese bien, el punto 0,3% del presupuesto anual. Sí. No llega ni al medio punto porcentual, es muy bajo. Sin embargo, no lo estoy justificando, porque me gusta ser dogmático y muy pegado a lo que aprendí en las aulas. El economista Juan Bautista Say, un economista francés, fue el que pronuncia por primera vez, enuncia, que los presupuestos deben ser equilibrados. Dice, los gobiernos no deben de tener déficit, porque lo van a pagar generaciones posteriores. Y si ahora se argumenta que va a ser para hacer obras, en el futuro va a ser para hacer desobras, no hacer obras por el pago de los intereses. Por cierto, ahí no se dice cuánto vamos a pagar por esos 1,000 millones. Así Sí hay es. la corrida. Durante 20 años. Sí está la corrida. En realidad, la deuda neta, o sea, lo que vamos a recibir si contratamos hasta 1,000 va a ser 903 millones, porque restan todo lo demás que son intereses. Entonces No sé, decía- sí viene una corrida. Eso Decía sí. decía Juan Bautista Say que no se deben de tener presupuestos desequilibrados porque le va a costar obras a la federación, perdón, a los gobiernos en el futuro. Tampoco se puede tener superávits. Y fíjense bien que hay algo bien importante. El gobierno a veces los hace artificialmente, agarra el dinero de los impuestos o alguna partida presupuestal y la mete al banco para que sude, para que tenga un excedente por ahí, hay veces ni contable, no se registra. Y dice Say que tampoco debe tener superávit, porque un gobierno que tiene superávit quiere decir que está cobrando impuestos de más. Entonces debe de reducir sus impuestos o en cierta forma devolverlos, porque no puede tener superávit, no es una empresa para tener ganancias. Así es. Bueno, entonces hay muchas obras siempre por hacer, por terminar, por avanzar. Darle mantenimiento Entonces no también. pueden tener superávit.
Mira, una porque cosa una tonta. cosa que se está viendo ahorita es que no hay mantenimiento para- Gobierno que regresa dinero, gobierno que no sabe ejercer el presupuesto. Claro. Así es. Así de sencillo. No sabe es ejercer. esto. Pero además, Muy bien, Adrián. estamos viendo, Me gusta venir aquí Hay- porque aprendo de ustedes. también hay que ver que hay ¿En una serio? falta de recursos para el mantenimiento, no hay presupuesto para el mantenimiento. ¿ves? Entonces, Nunca lo toman en cuenta. siguiendo con la doctrina de Say, pues a nadie le gusta, dice él también, a nadie le gusta tener, pues ahora sí que aumento de impuestos, que es otra de las vías para solucionar esto. No quiere el sexenio actual, ni el federal, ni aumentar impuestos. Vamos, eso es una calamidad para la política que se lleve en turno, porque el ciudadano va a protestar y vienen las elecciones. ¿Ok? El próximo año, después del 7 de Ese ha agosto, sido el mal de todos los sexenios, ¿no? se da el banderazo de salida para el proceso electoral local, el grande. Así que este presupuesto también me llama la atención que se esté anunciando para el siguiente periodo y que diga que va a ser para 25 y 20, perdón, para 26 y 27, porque coincide con procesos electorales y ahí pudiera estar el asunto que no entendemos aquí, que va a ser para carreteras y logística. Entonces no sé si es para la logística ¿De quién? política, ¿De a quién van a pastelear? seccional, ¿no? Pues ya estamos terminando, porque Ya ya nos- nos van a pasar la barredora a nosotros Por también. cierto, los recursos federales, ramo 28 y ramo 33, que vienen en la iniciativa de ley de ingresos, no disminuyeron, tienen un incremento. Entonces, esa justificación no es muy sólida, partiendo nada más de que hubo una baja, porque sí se esperaba una Sí, pero reducción. explica Claro, que el ramo crecimos 33 y como el... debimos haber crecido, ¿verdad? En esos dos ramos, pero al final no hubo una reducción, Claro. solo el fondo de hidrocarburos es el que tiene una reducción. Cierro ya Es el único. siguiendo con Juan Bautista Say, que el economista francés, diciendo que la otra forma es apretarse el cinturón. Es decir, hay Bueno, ya. despedir personal. No, el hacer- gobierno, no nosotros. no, por eso, pero más. Bueno, apretarse el cinturón. Y tampoco lo quieren hacer porque genera pues despidos, Pues recortes porque año y presupuestales. medio de terminar la administración no lo puedes hacer. Así que eso pues es Que va a la impactar cuestión tu elección. que Claro. tenemos enfrente desde el punto de vista de la teoría económica. Pero El bueno, presupuesto debe ser pero bueno, equilibrado. está claro que... Resultó más político pero que todos, sí. don Mira. Carlos. Sí, ¿Qué pero tal? está claro que esto, como bien ya dijeron en la mesa, también es un problema interno que hay en Morena y que ya vimos que quienes están arrancan, haciendo el señores. trabajo, Desde hace rato. que está Pero ahorita- desaparecida la oposición en Campeche y en el país, quienes en no realidad sabía. están haciendo el trabajo, pues son los mismos grupos internos, las tribus que ya hay en Morena. Bueno, pues ya veremos qué pasa el día de mañana. ¿Quién da la votación para la deuda? Así Va a es. ser interesante. Y lo platicamos el el próximo próximo lunes. El próximo lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.